Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor Kenneth Apuy. Bienvenido, muchísimas gracias. Apuy, ¿es así como se pronuncia? Apuy. Dios mío, ok. Kenneth Apuy, bienvenido, muchísimas gracias. Y la producción general de este programa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar informándole sobre lo último que está sucediendo en la guerra entre Israel y Hamas. Hay que decir que las Fuerzas Armadas de Israel informaron que aniquilaron en esta jornada, aniquilaron a cientos de soldados de Hamas al ir ingresando ellos, es decir, las Fuerzas Armadas de Israel, más dentro del corazón de la ciudad de Gaza en su intento para empujar hacia las salidas a Hamas, hacia las salidas de la capital de la Franja de Gaza. Más temprano, el ejército de Israel dijo que había dado con un centro de comando de la milicia palestina justo dentro y en medio de la ciudad, en medio de la red de túneles subterráneos que son usados por Hamas para la movilización de soldados, de armamento y de otros insumos para la guerra. A este respecto, de acuerdo al Ministerio de la Salud de Gaza, que es controlado por Hamas, hasta ahora han perecido más de 20,000, o ya la cifra de muertos civiles en Gaza supera los 20,000, acaba de cruzar la marca de los 20,000. Hay que decir que mientras todo esto sucede, las negociaciones continúan en Egipto por segundo día consecutivo para alcanzar una tregua. Quisiera reiterar que esta jornada, bueno, en realidad fue hoy, ya sea que fue hoy jueves o bien el miércoles, no me está quedando claro en este momento, pero importante reiterar el mensaje que cada vez está precisamente reiterando más el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, que me parece que tiene bastante sentido. Y es el hecho y subrayar y reclamar, que toda la culpa actualmente se ha estado dirigiendo, todos los señalamientos se han estado dirigiendo hacia el papel de Israel y se olvida cada vez más el papel de Hamas, y el hecho, que es un hecho y que es prácticamente irrefutable, de que si Hamas renunciara y se entregara, la guerra se acabaría hoy. La guerra se acabaría hoy. Y esa parte es cierta, y eso es lo que está diciendo y reclamando el secretario de Estado de los Estados Unidos, pues dice, ¿cómo es posible que nadie en el mundo esté pidiendo? Todo mundo, él dice y reclama, todo mundo está de acuerdo en que se debe de disminuir el número de muertos civiles. Todo mundo está de acuerdo en que el número de muertos civiles es simplemente demasiado. Todo mundo está pidiéndole a Israel que deje de pelear dentro de Gaza para evitar la muerte de civiles. Pero sin embargo, nadie está mencionando el hecho de que si Hamas renunciara en este momento, bajara las armas,
se entregara y renunciara a dirigir Gaza, en ese momento se acabaría la guerra. Y esa parte es cierta, porque hay que recordar y no podemos dejar de tener en vista que lo único que está haciendo Israel es tratar de destruir a Hamás. Desafortunadamente, como lo hemos dicho mucho aquí, es imposible, simplemente es imposible. No es que el ejército de Israel no esté teniendo cuidado, que seguramente no está teniendo cuidado, pero la realidad es que aunque tuviera mucho cuidado, por la forma de pelear de Hamás, que pelea detrás, escudándose de la población civil, es imposible pelear o atacar a Hamás sin llevarse de encuentro a los pobladores civiles de los cuales se refugian y se rodean los soldados de Hamás. Es que es imposible. Es imposible, simplemente por la manera de pelear de Hamás. Para poder aniquilar a un soldado de Hamás, tienes que aniquilar a los 3, 4 civiles que lo rodean a él. Simplemente con mencionar, lo que ya hemos mencionado mucho aquí, que cada centro de operaciones de Hamás, simplemente de donde tiran las bombas, los misiles, de donde tiran los cohetes, los misiles Hamás, es desde edificios de departamentos de civiles. Entonces, ¿cómo, siendo Israel o quien seas, si eres atacado por Hamás y quieres deshacerte del lanzador de cohetes que te está lanzando cohetes y que está sobre el techo, en la azotea de un edificio de civiles, pues cómo puedes deshacerte y atacar y destruir ese lanzador de cohetes sin destruir el edificio de civiles de donde se está lanzando? Pues es que no lo puedes hacer, no lo puedes hacer. Y sin embargo tienes que destruir el lanzador de cohetes porque te están lanzando cohetes desde ahí. Entonces, pues, o sea, tienes que destruir el lanzador de cohetes, el cual está en la azotea de un edificio de departamentos con familias palestinas. Y bueno, ¿de quién es la culpa esa? ¿De Hamás o de Israel? ¿Qué se supone que tiene que hacer Israel? ¿No destruir el lanzador de cohetes? Pues lo tiene que destruir, pues si le están lanzando cohetes desde ahí. Y entonces, pues, y ese es el problema. Y entonces, de nuevo, lo que reclama Antony Blinken es ¿por qué nadie pide que se vaya Hamás? Todo el mundo está pidiendo que se vaya Israel. Pero Israel, hay que recordar, Israel lo que está haciendo es ir por Hamás después de los ataques del 7 de octubre, donde Hamás invadió Israel para matar civiles. De los cuales mataron más de 1,300. Y secuestraron a 250 y tantos. Entonces, pues digo, la verdad de las cosas es que dejaron a Israel en una situación imposible. Porque, pues a ver, o sea, ¿cuáles son las opciones de Israel? Las opciones de Israel son nada, con lo cual está pidiendo que le vuelvan a hacer otro ataque a la hora que sea como la del 7 de octubre, o que vaya y pelee contra Hamás, con lo cual tiene que matar a todos los civiles que rodean a Hamás. Entonces, si usted fuera Israel, ¿qué haría? ¿No? Pues, ¿qué harías? Pues si te están declarando la guerra, la cual de hecho ya estaba declarada desde antes, si te están declarando la guerra, pues tienes que ir a pelear. Y bueno, de nuevo, es lo que reclama Antony Blinken. ¿Cómo nadie pide que se vaya Hamás? Si se fuera Hamás, la guerra se acababa hoy. Y es cierto. Y la realidad es que Israel no puede dejar de ir a perseguir a Hamás. No puede. Ya Hamás ya descubrió qué es lo que quiere con el ataque del 7 de octubre y no puede Israel volver a arriesgar que vuelva a suceder otro ataque como el del 7 de octubre. No puede. Entonces tiene que ir a aniquilar a Hamás con todo el costo que esto tiene. Pero el mundo está yéndose en contra de Israel. Sin que en el mundo se dé cuenta y no toma en cuenta el mundo el papel que Hamás está jugando en todo esto. Y cómo todo esto en realidad depende de Hamás. Porque depende de Hamás. Y bueno, de nuevo, me parece bastante razonable el reclamo y la posición del secretario de Estado de los Estados Unidos, francamente. Bien, hay que decir que Angola, el país de Angola,
renunció a la OPEP, a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, después de ser miembro durante 16 años, y lo hizo en protesta en contra de la decisión del cartel de países petroleros de poner un tope a la producción para tratar de mantener a los precios del petróleo. El ministro de Minerales de Angola, Diamantino Acevedo, dijo que su país de Angola no ha sido considerado relevante dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la cual ahora se queda con 12 miembros. Ante esta noticia, los precios del petróleo cayeron. Sin embargo, no se espera que la salida de Angola vaya a tener demasiado efecto en la producción, ni tampoco en los precios, puesto que se sabe que ya Angola de todos modos estaba produciendo prácticamente a su capacidad. Y además, estaba produciendo a su capacidad. Entonces, el hecho de que Angola salga de la OPEP no significa que Angola va a estar ya en libertad de poder producir todo el petróleo que quiera, porque se asume que ya de por sí está produciendo capacidad. Así es que pues ahí lo tiene usted. Y además, quién sabe, y esta parte yo no la sé, no sé si usted la sepa, pero por supuesto es fácil pensar que esta decisión de Angola debe de tener implicaciones y bases políticas internas dentro de Angola, con toda seguridad, porque es conocido de toda la vida, siempre se ha conocido que si algún miembro de la OPEP no está de acuerdo con lo que se acuerda dentro de la OPEP, simplemente comienza a aumentar su producción. O sea, es muy fácil salirse, no de la OPEP, sino romper con el acuerdo de la OPEP a la hora que cualquier país quiera. Es la historia de la OPEP, siempre ha sucedido, siempre. Si un miembro de la OPEP no está de acuerdo con lo que se acordó, simplemente empieza a producir más o menos. O sea, cada quien puede hacer lo que se le dé la gana. Entonces se me antoja que esta decisión de Angola tiene muchísimo que ver con alguna situación política interna, con toda seguridad. Pero bueno, ahí tiene usted esa noticia. Hay que decir que se reporta que en Praga, de la República Checa, capital de la República Checa, se reporta que ahí al menos 15 personas fueron muertas en un tiroteo en una universidad en la zona central de Praga. La policía checa dijo que el tirador era un estudiante de esta universidad y que ya fue eliminado, fue el término que usó la policía. Hay que decir que los crímenes a balazos son bastante raros en la República Checa, que por cierto es el único país europeo en el cual sus ciudadanos tienen el derecho constitucional de portar armas, aunque eso sí, sus ciudadanos deben de pasar un examen antes de poder comprar y portar un arma. Pero 15 muertos, una tremenda tragedia desafortunada en Praga, Checoslovaquia. Hay que decir que el jefe de gabinete de los Estados Unidos, el Joint Chiefs of Staff, el general Charles Brown, que es el segundo oficial militar más alto de los Estados Unidos después del secretario de la Defensa, se reunió con su contraparte china, el general Liu Shenli, en lo que es un descongelamiento de las relaciones del más alto nivel militar entre los dos países, porque China había roto estos contactos en el 2022 después de que la que fuera la vocera de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitara Taiwán, la cual China considera como parte de su territorio. Taiwán es considerada como una provincia renegada de China y siempre ha advertido a los Estados Unidos
que no tengan contactos directos con Taiwán, simple y sencillamente porque lo reclama como propia su tierra. Y bueno, al ir Nancy Pelosi ahí, China rompió relaciones militares de alto nivel con Estados Unidos, las cuales se están restableciendo este jueves. El mes pasado, los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de China, Xi Jinping, habían acordado el renovar estas comunicaciones. Hoy se cumple este compromiso. Y bueno, Suiza y la Gran Bretaña anunciaron la firma de un acuerdo para mejorar el acceso de ambos países a sus sistemas financieros uno del otro. Y esto fue descrito por el ministro de Finanzas de la Gran Bretaña, Jeremy Hunt, como el primer acuerdo en su tipo a nivel global. Este acuerdo es conocido como el Acuerdo de Servicios Financieros de Berna y se llevó negociándose 2 años. Y está basado en la mutuo reconocimiento de reglas y supervisiones para aminorar los escollos regulatorios o las barreras regulatorias. En esta búsqueda de Suiza de hacer a su sistema financiero pues más amigable y más amigable de acuerdo a lo que está sucediendo en el resto del mundo. Esto tiene que ver también con la presión que cada vez has recibido más Suiza por tener este sistema financiero tan secretivo que ha permitido, secretivo y por tanto se asume que permisivo. Y usted sabe a lo que me refiero cuando digo secretivo y permisivo, con actividades criminales. Y bueno, Suiza ha estado teniendo que ceder ante la presión internacional, y esta es tan solo una de las muestras de que efectivamente Suiza ha estado cediendo a estas presiones. Y una de esto pues es realizando este tipo de acuerdos bilaterales, en este caso con la Gran Bretaña. Por lo pronto, para empezar, hay que decir que en Pakistán, la policía pakistaní dispersó usando gases lacrimógenos y cañones de agua a decenas de personas y realizó también decenas de arrestos en Islamabad para romper una manifestación predominantemente de mujeres que habían venido marchando durante semanas desde su provincia de origen, que es Balochistán. Estas mujeres venían protestando por la desaparición de seres queridos, las cuales ellos reclaman y acusan de que habían sido estos seres queridos detenidos por los servicios de inteligencia. Esta marcha en particular comenzó después de que uno de estos detenidos murió bajo custodia policíaca. Y bueno, Rudy Giuliani, usted sabe quién es Rudy Giuliani, quien fue alcalde de Nueva York cuando los ataques del 9/11, pero más recientemente el abogado personal de Donald Trump, y quien lo ayudó a Donald Trump en los esfuerzos para revertir los resultados de las elecciones de 2020, y el cual fue acusado la semana pasada y obligado al pago de $148 millones por difamar a 2 trabajadoras electorales en el estado de Georgia, en esta decisión de la semana pasada de un jurado, de un juez, de que le tendría que pagar por daños morales y a su reputación a estas 2 trabajadoras que resultan que son madre e hija electorales del estado de Georgia, $148 millones. Y después de este veredicto, Rudy Giuliani, que es abogado, él fue fiscal de Nueva York, él fue fiscal federal de Nueva York. Rudy Giuliani pasó a la fama. Por ser famoso es que fue
alcalde de Nueva York. Pero él pasó a la fama por poner en orden y pacificar a la ciudad de Nueva York. Rudy Giuliani hoy en día es un paria, es una lacra, pero tuvo grandes momentos de gloria y fue alguien muy relevante en el sentido positivo, porque Rudolph Giuliani, fue quien pacificó y quien metió a la cárcel, quien devolvió Nueva York a los ciudadanos y se los quitó de las garras de la mafia. Fue Rudy Giuliani, fue él como fiscal, precisamente. Y tuvo tanto éxito y pacificó tanto la ciudad, descriminalizó tanto Nueva York que le dieron la alcaldía de Nueva York. Y después vino la desafortunada, la desdichada evento del 9/11, en el cual pues Rudy Giuliani era alcalde y pues tuvo un papel estelar Rudy Giuliani en todo lo que tuvo que ver con el 9/11, siempre de una manera muy destacada y muy respetada. Y esto es algo que se habla mucho en Estados Unidos, ¿eh? Nadie sabe qué fue lo que le pasó a Rudy Giuliani, cómo pasó de ser casi un héroe, para muchos seguramente lo es, pero alguien muy respetado, que hizo cosas muy buenas, deje usted de aliarse con Donald Trump, eso no tendría nada de malo, a apoyar a Donald Trump en la gran mentira de la elección del 2020. Y bueno, haciendo una serie de ridículos totalmente espantosos, que son impensables en un abogado, que un abogado necesita pruebas, específicamente un abogado, lo mismo que un periodista, necesita pruebas para poder afirmar lo que sea que esté afirmando. Y si un abogado afirma cosas y no tiene pruebas, pues entonces, ¿qué clase de abogado eres? Es un mentiroso. Cualquier persona que diga una cosa y no entregue pruebas es un mentiroso. Pues tienes que entregar, o tienes que estar listo para soportar, para apoyar, para probar lo que estás afirmando. Eso no nada más es para los abogados y para los periodistas, absolutamente para todo el mundo. Si vas a hacer una afirmación es porque la puedes probar. Si no, entonces no puedes afirmarlo. Simplemente no lo puedes afirmar. Es una mentira. Mientras no pruebes lo contrario, ¿no? Y Rudy Giuliani simplemente decidió unirse en esta causa estúpida con Donald Trump y ahora, por supuesto, está en el horno, literalmente. Y entonces, estas dos mujeres, después de que Rudy Giuliani dijo que estas mujeres habían cometido fraude en el estado de Georgia, estas mujeres dijeron, no, a mí tú no me vas a venir a decir que yo cometí fraude, así es que te demando. Porque si cometí fraude, me lo pruebas. Si tú dices que cometí fraude, me lo pruebas. Ándale, pruébamelo. Pero por lo pronto yo te demando a ti. Obviamente Rudy Giuliani no lo pudo probar y la demanda de las mujeres prosperó y el juez les adjudicó $148 millones. Cuando salió esta decisión, que fue la semana pasada, Rudy Giuliani salió de esta sentencia y todavía fuera a los reporteros, todavía volvió a repetir sus calumnias en contra de estas mujeres. Y dijo que lo primero que iba a hacer era apelar. Que porque simple y sencillamente dijo él que la cantidad de $148 millones como cantidad era absolutamente ridícula. No criticó al juez porque determinó en su contra. No lo criticó porque determinó en su contra, lo criticó por la cantidad. Al parecer, si le hubieran dicho $1.400.000, a lo mejor se hubiera quedado tranquilo Rudy Giuliani, al parecer. Se inconformó porque dijo $148 millones, lo cual le pareció que era ridículo. Insultó de nuevo a estas mujeres y dijo que lo primero que iba a hacer era apelar la decisión. Y bueno, pero él muy desafiante, Rudy Giuliani, muy desafiante. Él así como diciendo, es una ridiculez, $148 millones. Bueno, la noticia es, hoy en día, no que apeló la decisión. De nuevo, él es abogado, él sabe lo que tiene enfrente cuando lo ve, menos lo que es la gran mentira de las elecciones del 2020, y en lugar de entregar una apelación, lo que hizo fue declararse en bancarrota. Es decir,
que definitivamente la vio muy cerca, Rudy Giuliani, la vio muy cerca y muy de frente, tanto que tuvo que declararse en bancarrota, porque si no se declaraba en bancarrota, le sacaban a la fuerza los 148 millones de dólares. Cifra que él pensará que es ridícula, pero que sin embargo la vio real, tan real que se declaró en bancarrota para protegerse del cobro de este dinero. ¿Sí? En su petición de bancarrota, Rudy Giuliani reportó deudas por 500 millones de dólares y activos de 10 millones de dólares nada más. Por supuesto que Rudy Giuliani afronta toda una serie de otras demandas por conspiración y chantaje, incluyendo una demanda por parte de la firma de tecnología de votación electrónica Smartmatic. También lo está demandando. Decir que hace unas semanas, el mes pasado, Donald Trump, quien fuera el representado de Rudy Giuliani, organizó un almuerzo, una cena a beneficio para la ayuda a Rudy Giuliani. Era una cena a la cual había que pagar, no recuerdo en este momento cuánto era la cantidad que había que pagar, pero lo recaudado era para la ayuda de la defensa legal. Debe Rudy Giuliani millones de dólares en facturas legales, nada más por defenderse por todas estas decisiones que él tomó. Todas son decisiones que él tomó. Digo, no le está cayendo nada encima, nada le cayó del cielo. Todas son decisiones que él tomó, que debió haber calculado muy bien como abogado. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Dice que tiene deudas por 500 millones de dólares. Seguramente puede probarlas. Seguramente tendrá que probar estas deudas. Seguramente las puede probar. 500 millones de dólares, casi todas en gastos legales. Y 10 millones de dólares en activos. Ya había dicho desde la vez pasada Rudy Giuliani que estaba teniendo problemas para pagar sus facturas legales. Y pues de nuevo, no le cayó nada del cielo, Nada del cielo le cayó a Rudy Giuliani. Solito decidió meterse en este pantano y meterse cada vez más hondo y más profundo. Y él decidió, y bueno, pues, ok, ahí está sufriendo las consecuencias de sus propias decisiones y no parece que esté arrepentido. Y bueno, pues aquí ya está, más allá de usted, de mí, si está arrepentido o no, pero el señor definitivamente no parece estar arrepentido todavía de que pasó veredicto de 148 millones de dólares. Todavía salió de ahí, volvió a criticar a estas mujeres del estado de Georgia. Es más, tan las volvió a criticar, por cierto, le confirmo yo, tan las volvió a criticar que estas mujeres lo volvieron a demandar otra vez. Hace 3 días lo volvieron a demandar otra vez porque él volvió a criticarlas, les volvió a decir que son fraudulentas y ellas lo volvieron a demandar otra vez. Y bueno, de nuevo, son decisiones que él toma y bueno, como usted sabe ya también, cada decisión que usted toma lleva consecuencias y bueno, ahí está. Son las decisiones que está tomando Rudy Giuliani y bueno, pues ahí está, él sabrá. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más, pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. ¿Están cansados de limpiar tanto el piso de su casa? ¡No sufran más! Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número 1 en porcelanatos.
Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Este miércoles se dio la sorpresiva noticia de este acuerdo, un nuevo acuerdo entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Estados Unidos, en esta ocasión para intercambio de prisioneros. Bastante importante. Están regresando, o está en este acuerdo, Venezuela libera a al menos 10, si no es que más, prisioneros que tenía estadounidenses en Venezuela, que regresan a Estados Unidos. Notablemente un prófugo de la justicia de Estados Unidos, que no es venezolano, pero que fue agarrado en Venezuela y que mantenía a Venezuela en su poder, regresa a los Estados Unidos, y Estados Unidos regresa hacia Venezuela notablemente un aliado muy cercano de Nicolás Maduro, este hombre de apellido Saab, el cual, cuando fue arrestado en Cabo Verde, a donde fue volando en su propio jet privado, y en Cabo Verde fue arrestado y lo mandaron a Estados Unidos, el propio Nicolás Maduro denunció públicamente este arresto, del que era un amigo personal de él, este señor Saab, de nacionalidad originalmente colombiana, pero tan cercano a Maduro que el propio Maduro denunció como ilegal este arresto. Pero en todo caso, este es un acuerdo histórico entre Nicolás Maduro y el gobierno de los Estados Unidos, como parte de este acuerdo en el que, en teoría, Nicolás Maduro ha prometido pues democratizar a Venezuela. ¿Será esto cierto? Vamos a hablar de esto con Pedro Pablo Peñalosa. Él es colega periodista, analista venezolano, especializado en, pues en estos temas, fuente política, etcétera. Él está en Caracas y actualmente es editor del portal web de noticias Crónicas del Caribe. Pedro Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Primero que nada, ¿por qué no nos recuerdas o por qué no nos estableces cuál es la importancia de que este señor Saab sea liberado y regrese a Venezuela? Bueno, Alex Saab se convirtió en una figura clave para el gobierno de Nicolás Maduro en todo lo que significaba una serie de negocios, de importaciones. Además, digamos, una persona que tenía presencia en distintas áreas. ¿Qué quiero decir? Bueno, que así como fue puente para la importación de productos y de alimentos que luego el gobierno de Maduro distribuía a precios subsidiados, directamente incluso en ocasiones regalaba a ciertos sectores de la población, bueno, también resultó ser una figura clave en el manejo de recursos, temas financieros, en temas también de petróleo, es decir, una persona que tenía presencia en una cantidad de negocios, siempre por supuesto a la sombra de Nicolás Maduro. Ha sido identificado como su supuesto testaferro. El gobierno de Maduro obviamente siempre ha negado esto. Al final, aunque como tú bien señalabas, es una persona, su nacionalidad es colombiana, bueno, al final el gobierno de Venezuela le dio el estatus de diplomático y de esa manera buscó que fuera liberado, que no pudiera ser procesado. Sin embargo, el gobierno norteamericano jamás aceptó esa figura de funcionario diplomático, ¿no? Pero, como digo, una figura clave en el manejo de recursos, de negocios. Pero bueno, hay una serie de investigaciones que señalaron que estos negocios, pero bueno, no eran nada transparentes, muy por el contrario, ¿no? Que había irregularidades, corrupción, y así, digamos, fue creciendo la figura de Alex Saab hasta, bueno, convertirse en esta pieza de cambio para el gobierno de Maduro en este intercambio de prisioneros. Claro. Ahora, hemos de pensar, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero hemos de pensar que en este tiempo que estuvo en la cárcel en Estados Unidos de varios años, pues ya Estados Unidos le habrá sacado la información que quería sacarle a Saab y ya en ese sentido ya no sirve de mucho más. No, coincido totalmente. O sea, yo creo que aquí, a ver, yo creo que Estados Unidos se llegaba bastante
y da muy poco. O sea, como tú señalas, ya tenía tiempo detenido, no solamente en cuanto a la información que habrá ya obtenido, sino también que claramente identificó todas estas redes de negocio, de manejo de recursos, que terminaban al final, beneficiando al gobierno de Maduro. Digamos, ya todo ese mapa, este entramado de empresas, de contactos, de conexiones, de cuentas, eso lo tiene que tener ya Estados Unidos bastante bien mapeado, por decirlo menos. Y claramente, además, Alex Saab no podrá jugar ya el rol que un día desempeñó dentro del gobierno de Maduro, porque está totalmente, digamos, identificado, señalado. O sea, obviamente no podrá hacer lo que ya un día fue. Y a cambio de entregar este personaje, el gobierno de Estados Unidos recupera a los ciudadanos americanos que están detenidos aquí en Venezuela. Entonces creo que al final, digamos, da poco y recibe mucho, sobre todo en esta línea del gobierno norteamericano, de decir que hace todo un esfuerzo para recuperar a los que ellos identifican como rehenes, como secuestrados, ¿no? De gobiernos hostiles, ¿no? Entonces, al final, ciertamente creo que se llevan bastante y dan muy poco. Claro. Ahora, ¿qué perfil tienen estos prisioneros estadounidenses en Venezuela que están siendo regresados a Estados Unidos? ¿Quiénes son? ¿Y qué crímenes cometieron? Sí, allí hay de todo, te diría yo, ¿no? Y ha pasado en otras ocasiones. Y pasa esto porque no hay, digamos, una transparencia en el Poder Judicial venezolano para tú conocer con claridad y tener además certeza de que los cargos que se le imputaban a estas personas eran reales. Había 2 de ellos que habían estado involucrados en lo que se llamó la Operación Gedeón, que fue un intento bufo de invasión, o digamos que se dio en el año 2020. Entonces, al final fue una cosa bastante turbia y se decía que eran unos mercenarios que vinieron, que tenían el plan de venir a Venezuela para atentar contra la vida de Nicolás Maduro y generar desestabilización, ¿no? Digamos, esos son los casos quizás, digamos, más emblemáticos, que eran 2 norteamericanos que además tenían, digamos, pasado como mercenarios y pasado militar. Luego, como te digo, aquí, detienen a norteamericanos, le imputaban temas de conspiración, pero no queda nunca muy claro hasta qué punto aquello era real o era una trama que se inventaba para incriminarlos y mantenerlos aquí, digamos, detenidos. Entonces, yo te diría que los más importantes son estos 2 personajes que se vieron involucrados en esta operación llamada Gedeón, que era una especie de, como un intento de unos mercenarios supuestamente dentro de Venezuela para atentar contra la vida de Maduro y generar caos en el país. Digamos, eso fue lo que se dio en su momento, pero fueron condenados por ese caso y ya, gracias a este intercambio regresan a Estados Unidos. Existe, yo creo, simplemente por las canas que peino ya desde hace tiempo, yo en estos tipos de casos ya me imagino, ya me huele a mí a cosas, entonces yo te quiero preguntar a ti, ¿hay alguna relación? Yo diría que tiene que haberla, pero tú me vas a decir si sí o si no y cuál es. ¿Hay alguna relación entre este acuerdo y la última posición de Nicolás Maduro de querer meterse con Guyana, con la región de Esequibo y todo eso? Bueno, fíjate, la cosa es que es como que son varias cosas que están en el tablero, ¿no? Recordemos que ya esta negociación estaba en marcha, que en algún momento se desarrolló en México con la firma de unos acuerdos y recientemente en Barbados. Esos acuerdos siempre incluían un punto donde tanto el gobierno de Maduro como la oposición reivindicaban el reclamo histórico de Venezuela sobre el territorio Esequibo. Hay que recordar que esto es un tema, digamos, que no es que se inventó a última hora, esto es un reclamo histórico de Venezuela sobre ese territorio. La cosa es que ha venido tomando fuerza porque Guyana lleva el caso a la Corte Internacional de Justicia, cosa que Venezuela no admite la jurisdicción de la Corte en este caso. Ahora, yo creo que esto hay que verlo no solamente con este tema, sino con lo que ya se venía avanzando, porque así como había habido unas licencias para flexibilizar algunas de las sanciones que pesan contra el gobierno de Maduro, también hay una negociación política pensando en la elección presidencial del año 2024. Entonces, al final,
sí, el tema del Esequibo, que ha estado allí, como te digo, en la negociación y que ambas partes, oposición y gobierno, han coincidido en la defensa y en la reivindicación del reclamo del territorio, pero también tomemos en cuenta que está el tema energético, el tema petrolero, con estas licencias, el tema de la elección presidencial para el año 24, que sea una elección que se busque que tenga un mínimo de condiciones y garantías. Entonces, digamos, hay varios elementos que terminan influyendo en este acuerdo. Bien, ahora vamos al meollo de todo este asunto. Todo este asunto de los acuerdos y acercamientos entre el gobierno de Joe Biden y Nicolás Maduro es, por un lado, el acceso que Joe Biden quiere al petróleo venezolano para asegurarse de la provisión del petróleo venezolano y, en teoría, a cambio de promesas de Nicolás Maduro de hacer reformas democráticas o de garantizar democracia en Venezuela. Ese es el meollo de todo este asunto. En Washington han repetido que si Nicolás Maduro no cumple con su parte del acuerdo, y Estados Unidos iba a quitar sanciones. Que si Caracas no cumple con su parte del acuerdo, simplemente las sanciones regresan, se puede revertir este acuerdo. Pregunta, Caracas, es decir, Maduro, ¿ha dado muestras de que se va a democratizar? Bueno, hasta ahora no, y yo te diría que es muy difícil que Maduro se democratice. Aquí, digamos, básicamente lo que se está planteando, como te señalaba, es la posibilidad de que haya un mínimo acuerdo para que haya unas elecciones presidenciales que tengan, un mínimo de garantías y de condiciones democráticas. Pero aquí, por ejemplo, en este tema del intercambio de prisioneros, también fueron liberados un grupo de presos políticos venezolanos, pero es que en realidad hay 300 presos políticos venezolanos, entonces claro, liberaron a unos 20, entonces eso, bueno, ahí tienes tú la magnitud de lo que enfrenta Venezuela. El tema de los medios, bueno, siguen por supuesto el tema de censura, autocensura, el tema de los partidos políticos, la inhabilitación de María Corina Machado, que está en la negociación, pero que aún no ha sido revisada ni levantada, que es la candidata escogida en primarias por la oposición para la elección presidencial. Entonces, en realidad, a ver, Maduro creo que también aprovecha el momento, ¿no? Como tú señalabas en principio, hay un interés por el tema petrolero, energético, de Estados Unidos, de Occidente, por lo que significa toda la situación de la invasión de Rusia a Ucrania, y bueno, ya vemos que algunas empresas, esta misma semana Repsol de España firmaba acuerdos con el gobierno de Maduro. Entonces obviamente el tema petrolero y los intereses de cada uno de los actores en esta negociación, bueno, pesa, pero Venezuela, digamos, está muy lejos de avanzar hacia la democracia, es un régimen autoritario, y no, hasta este momento Maduro no ha dado ninguna señal de que vaya a flexibilizar su posición. Tendremos que ver cómo avanza la negociación y también ver si Estados Unidos, llegado al momento, se atreve a revertir estas licencias. Pues como digo, esas licencias, bueno, hay empresas allí ejerciendo presión y cada uno con sus intereses, esperando que las licencias se mantengan, ¿no? ¿Te pareciera a ti correcto, sería tu opinión afirmar que Estados Unidos está entregando mucho por nada a cambio de Venezuela hasta este momento? No, a ver, en el tema de, como te decía, en el caso de Alex Saab, es al contrario, o sea, Estados Unidos da poco y recibe mucho, ¿no? Ya en el marco general, aquí volvemos al tema de entender el contexto geopolítico por lo que está ocurriendo en Ucrania, por incluso la inestabilidad en Medio Oriente, la necesidad de tener fuentes de energía en la misma región, lo que representa Venezuela. Si bien tiene una industria petrolera que está destruida y que no tiene la capacidad de producción que tenía en el pasado, bueno, sigue siendo, yo digo, es una promesa, ¿no? En cuanto a energía, petróleo, gas. Entonces, hay intereses de las empresas. Entonces, yo lo que creo es que aquí, y es la preocupación que tiene la oposición, y yo te diría que, bueno, la misma opinión pública venezolana, es hasta qué punto se mantiene el compromiso por el cambio democrático. O sea, si esto no se limita a el tema energético, el tema de intereses comerciales y económicos, al tema de liberación de estos ciudadanos, y se mantiene, digamos,
en firme el reclamo de que haya avances hacia una elección democrática y la posibilidad de que Venezuela viva una transición a la democracia. Entonces, bueno, eso es lo que está por verse en los meses por venir. Como te señalaba, el caso, por ejemplo, básico de la inhabilitación de María Corina Machado. Bueno, si la candidata de la oposición no puede presentarse a una elección, bueno, ahí creo que quedaría claro el mensaje de Maduro, ¿no? Todavía estamos en este tire y encoge propio de la negociación y ya veremos al final el balance que se puede hacer. Pero en principio, la pregunta es esa, ¿no? ¿Hasta qué punto se mantiene el compromiso para avanzar hacia la democracia y no se conforman con temas, bueno, energéticos, económicos, que son importantes, pero que obviamente dejarían al país sumido todavía en esta situación de padecer, ¿no?, un régimen autoritario? Claro. Bueno, pues Pedro Pablo Peñalosa, editor del portal web de noticias de Venezuela, Crónicas del Caribe, te agradezco muchísimo haber charlado con nosotros. No, muchas gracias a ti, un abrazo. Un abrazo. Kenneth, está ahí ya está nuestro, bueno, vámonos, siendo jueves, vámonos a segmento y el último segmento del año de nuestro buen amigo, colega, polemista, comunicador, analista, el señor Dado, el señor enfadado. ¿Cómo está usted, señor Dado? Todo bien por acá, Padilla, saludos a ti, al equipo, la audiencia. Eso. Así que es el último programa del año. Es el último programa de usted del año, el último programa del año de A las 5 con Alberto Padilla es mañana viernes, señor. Y después nos vamos. Mañana viernes. Mañana viernes el último y nos vamos a un merecido, bueno, no sé si merecido, pero necesitado descansito. Hasta el 8 de enero, señor. Te vas a Europa como todos los años a esta época. No. Acabo de estar en Europa por primera vez en 11 años, señor. Es muy pobre acá la situación. Bueno, Padilla, ¿qué te puedo contar? Yo desde acá te digo que vamos a terminar el año, entonces, mi última intervención de este año con una nota un poco optimista. Eso. Y bueno, el optimismo tiene que ver, Padilla, con lo que ha sucedido ayer en Argentina con el flamante presidente libertario Javier Milei, que anunció un decreto de necesidad de urgencia, se le llama la legislación argentina, que básicamente desregula toda la economía de Argentina, más de 70, 80 años de regulaciones que se han ido acumulando una tras otra, y bueno, devuelve a Argentina, que todavía, por lo que yo veo, qué sé yo, en redes sociales, muchos argentinos que lo apoyan a Milei no lo pueden creer, ¿no? Es como que están soñando, le devuelve al argentino, al individuo, libertad económica, sobre todo, elimina leyes, por ejemplo, una controvertida ley de alquileres o de rentas, que bueno, salió durante la gestión del gobierno de Macri, impulsada por un legislador de Macri, que interviene fuertemente, gravemente en la relación entre inquilinos y propietarios para viviendas residenciales, ¿no? El tipo la deroga así, ¿no? De un plumazo. También deroga institutos que tenían el control, por ejemplo, el vino, el control de la yerba mate, la ley de compra nacional que obligaba al Estado argentino a comprar, aunque fuera a un precio más caro, a vendedores, comerciantes, industriales argentinos. Pero bueno, obviamente que esta legislación, te digo, este decreto, quiero decir, es algo insólito para la experiencia argentina, y te vuelvo a decir esto, ¿no? Para la experiencia mundial, porque hay que destacar esto, Padilla, que es que Javier Milei es el primer presidente libertario, anarcocapitalista, no solamente de Argentina, sino también del mundo. Entonces, bastante bien, creo, yo que esto no es un secreto, acá yo siempre en este espacio me he identificado como un anarcocapitalista, un libertario, obviamente que estoy apoyando estas decisiones
Y bueno, vamos a ver ahora qué es lo que va a pasar, desde ya que hay una oposición muy grande de los sindicatos, porque otra de las medidas del decreto de Milei es que les corta el curro, el negocio a los sindicatos, porque ahora le permite a la gente poder elegir con libertad entre una obra social que normalmente pertenece al sindicato o las empresas de medicina prepaga, ¿no? El seguro médico, que hasta ahora, por ejemplo, en Argentina, si tú eras empleado bancario y querías comprarte la atención de una empresa de medicina prepaga, te descontaban el 10% de tu salario que va para prepaga, y de los cuales el 10%, 3 iba a tu sindicato, ¿no? Lo quisieras vos o no lo quisieras. Entonces, medidas como esta, que creo que son revolucionarias para la historia argentina, creo que están marcando el camino y no va a pasar mucho tiempo hasta que acá en Estados Unidos también surja una corriente que busque sacarse el peso enorme del Estado en la vida hasta íntima de las personas, ¿no? Y bueno, pero antes de irme de Estados Unidos, te cuento, vos sabés que hace 2 o 3 días la Corte Suprema del Estado de Colorado lo descalificó a Trump de la elección presidencial en ese estado, o sea, lo canceló, argumentando que Trump estuvo involucrado en la insurrección del 6 de enero. Bueno, esto es una señal que te indica lo desesperado que está el surdaje, los demócratas en particular, que han tenido que recurrir a esto de querer involucrar a Trump en la insurrección cuando Trump no está ni acusado, ni ha sido procesado, y mucho menos ha sido condenado por insurrección. Y la gente que está injustamente presa por lo que pasó el 6 de enero, ninguno de ellos técnicamente está preso por insurrección. Pero bueno, ese es el estado de las cosas acá en Estados Unidos. Alberto, me despido de ti deseándote una feliz Navidad, feliz Año Nuevo y por supuesto lo mismo para tu audiencia. Oiga, muchas gracias. Oiga, como anecdótico, ¿usted quiere creer que yo... Todo parece indicar que conocí, estreché la mano y platiqué un buen rato con el señor Javier Milei y yo ni me acuerdo? Fíjese que estuve entrevistando con respecto a Milei a nuestro amigo mutuo Claudio Zukovicki. Claro. Y yo tenía, pues ya después de tantas veces de viajar y de visitar Buenos Aires y de conocer a tantos analistas económicos en Buenos Aires durante tantos años, yo tenía razonable expectativa de que tuve en algún momento que haberme topado con el analista económico Milei, pero pues yo no me acordaba. Entonces, comentándolo al aire aquí en el programa con Claudio Zukovicki, le digo, oye, yo no me puedo acordar si lo conozco o no, y me dice Claudio, claro que lo conoces, me dice, por supuesto, si tú y yo estuvimos con él en un panel juntos donde tú fuiste el moderador. Y yo ni me acuerdo, ya no tengo memoria de eso, pero me seguro que Milei se acuerda de ti, porque creo que tiene ese detalle él, ¿no? Que es muy memorioso, una memoria fotográfica. Pero bueno, que así sea, Padilla. Señor, que tenga usted muy buena, feliz Navidad, que tenga el mejor de los nuevos años del 2024 y para usted y su familia, espero que para mí también, ¿va? Y nos estamos viendo por acá exactamente, yo le voy a decir cuándo, mire. Le voy a decir vos déjame saber. El 11... Bueno, año nuevo, salario nuevo para tu analista. No, totalmente, con su bono respectivo y todo, señor. 11 de enero, jueves 11 de enero, su primera intervención del 2024, señor. Muy bien, jueves 11 de enero. Ahí lo vamos a tener en cuenta. Muchas gracias, Padilla. Felicidades. Igualmente para usted, gracias. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla.
Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.